Muy buenas tardes, mi nombre es Cintia Guzmán. Bienvenidos a la charla Conociendo el Estrés, Técnicas de Bolsillo. Definitivamente fue una prueba la que acabamos de pasar con respecto al inicio de la capacitación y ustedes la superaron. Felicidades. Como les dije, hoy la charla es Aprendiendo a conocer el estrés. Nos acompaña la doctora Juliet Porras, quien nos va a impartir esta capacitación. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presencia. La dejo con su público. Muchas gracias. Es un placer para mí también estar aquí, pues en esta tarde compartiéndoles un poquito, ¿verdad? Sin duda, como mencionabas, es una experiencia que nos puso a prueba el día de hoy con respecto al tema que vamos a ver precisamente, ¿verdad? Como ese estrés que generamos a veces ante algunas situaciones que de pronto son inesperadas. Y desde ahí es que viene el estrés y por eso creo que es súper importante pues participar en esta charla del día de hoy. Voy a nada más a ponerles la presentación, un momentito, y de ahí pues entonces les hago una pequeña introducción. Okay. Creo que ya está en pantalla, se las voy a proyectar nada más. Sí, doctora, ya está en pantalla. Nada más que se proyecte como presentación. Vamos a ver. Listo. Ahora Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio ya. Muchísimas gracias, de verdad, de nuevo reiterarles el participar acá. Creo que esta charla, más que una simple charla de conocimiento, nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? A situaciones como estábamos el día de hoy, ¿verdad? Un poco ansiosos, un poco estresados, y a entender muchísimo sobre las diferencias y las diferentes reacciones que vamos a presentar. A mí me gustaría, ¿verdad? Conforme yo voy dando la charla, les voy a ir planteando algunas preguntas que quiero que se dejen por ahí, de pronto tal vez si al final quieren participar, pero unas preguntas que les vamos a ir dando respuesta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estrés, tenemos muchísimos mitos alrededor de, ¿verdad? O desinformación, llamaría yo mejor, que de pronto a veces también confundimos y también nos evitan tener como esta capacidad de afrontarlo, que es un poco de las herramientas que vamos a ver ahora para poder mitigar un poco, ¿verdad?, las reacciones que vienen del estrés. Normalmente podemos decir que los seres humanos nos enredamos innecesariamente, ¿verdad? Como ahora, de pronto vamos a generar muchísimas reacciones fisiológicas con asuntos que nos van a estresar, que nos van a atormentar, que de pronto, como dicen por ahí, nos van a amargar la vida, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso y de la realidad, porque cabe mencionar que en la realidad que estamos, nos vamos a ver envueltos en situaciones todavía más estresantes. ¿En cuál realidad? Bueno, en esta que estamos viviendo de la pandemia, ¿verdad? Y cabe mencionar que no solo las personas que enfrentan esta enfermedad se ven expuestas a este estrés del que vamos a hablar ahora, sino que todos, ¿verdad? Porque hay una serie de cambios inesperados y nuevos que no estábamos de pronto preparados para afrontar. Realmente cuando hablamos de estrés, podemos decir que es una pandemia que inició desde el siglo XX, imagínense ustedes, ¿verdad? Que ha venido cada vez en aumento. Y yo podría atreverme a decir que entre una tercera parte y la mitad de la población expuesta presenta algún tipo de manifestación psicopatológica, algún tipo de alteración, algún tipo de trastorno psíquico, ¿verdad? Y en este caso los principales, cuando nos vamos a revisarlos, van a ser el estrés y la famosa ansiedad, que de pronto ahora también vamos a darnos cuenta que son cosillas distintas y son como de las cosas importantes que tenemos que aprender. Así también, ¿verdad? Como la depresión, que eso varía de acuerdo a la magnitud y el grado de vulnerabilidad que enfrente cada uno, ¿verdad? Cómo lo vayamos a resolver. ¿Qué es lo que esto trae, chiquillos? Un deterioro en la salud que provoca consecuencias serias. Y serias, cuando hablo de serias, hablo en los tres ámbitos de la vida, ¿verdad? En los que nos desarrollamos, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Y es ahí entonces donde empieza a limitar nuestra cotidianidad, nuestra normatividad, podríamos llamarle. Y por eso es tan importante, de nuevo, que conozcamos sobre esta charla. Yo creo que de esta charla
es como donde vamos a integrar, o por la importancia que vamos a integrar algunas relaciones que tienen el estrés y nuestra vida, y más que eso también conocer un poco del estrés, porque como les mencionaba al inicio, a veces no tenemos claro, ¿verdad? Es como una palabrilla en boga, estoy estresado, me voy a estresar, me estoy estresando, ¿verdad? Siempre lo utilizamos, pero saber realmente qué es el estrés creo que es lo importante, y de aquí pues que yo quise compartirles un poquitito de dónde nace el nombre, ¿verdad? De esta capacitación, conociendo el estrés, y sin duda pues también algunas herramientas rápidas, por eso les llamamos de bolsillo, que vamos a ver ahora para implementar ante situaciones, ¿verdad? De estrés probablemente. Dejo aquí o les planteo más bien algunas reflexiones de pronto que podemos ir interiorizando con respecto al estrés, para entonces entrar en qué es el estrés. De pronto un nudo en el estómago cuando estamos hablando en público. Creo que por ahí todos nos identificamos de vez en cuando. Caer enfermos después de una extenuante larga jornada de trabajo o de exámenes, por ejemplo, ustedes que están probablemente en la universidad, ¿verdad? O que están estudiando, o algún proyecto que me requiera a mí una demanda de energía muy alta. Síntomas de depresión tras eventos emocionales importantes, a veces familiares, vamos a ver, personales también, pero a veces familiares y de trabajo, son como de mucho peso. Irregularidades en la menstruación, ¿verdad? Después de un largo periodo de tensión, como hablábamos antes, probablemente vienen estos síntomas fisiológicos que están acompañados a los problemas para recordar algunas cosas. De pronto yo siempre digo, es que ando, todo se me olvida, ando como que todo se me está olvidando, no sé, y resulta, ¿será que tengo algo? ¿Será que estoy enfermo? Porque eso también es parte como del estrés, ¿verdad? Esa generar esos pensamientos, ¿verdad? En alguna medida que me llevan a preocuparme todavía más. Todas estas situaciones, sin duda, en algún momento creo que todas las hemos vivido, y de ahí es donde nos planteamos entonces, ¿será esto estrés? ¿Estaré frente a una situación de estrés? Y yo de nuevo entonces planteo, ¿qué es el estrés para nosotros? ¿Verdad? ¿Cuál es la definición que le damos al estrés? Porque todos en algún momento hemos estado estresados y todos sabemos realmente cuando sentimos o percibimos algunas reacciones que de pronto no son de la normatividad de nosotros. Y yo les dejo una pregunta que quiero que se la dejen por ahí y que la integremos, porque es parte importante para poder entender el estrés, conocer el estrés y manejar el estrés, que es lo más importante y creo que todos quisiéramos lograr. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿El estrés es amigo o es enemigo? Bueno, les dejo esa pregunta y creo que la vamos a ir respondiendo conforme vayamos entendiendo un poco los conceptos del estrés. Bueno, el estrés, según algunos autores, ¿verdad? Y algunas teorías, se define como la reacción fisiológica del organismo en donde van a entrar en juego diversos mecanismos de defensa, ¿verdad? Para afrontar todas las situaciones que vamos a percibir como amenazantes o de una demanda incrementada. Y ahora vamos a explicar un poco qué es esto. En resumen y en pocas palabras, yo podría decir entonces que el estrés es un proceso que se origina cuando las demandas del ambiente superan la capacidad de adaptación de mi organismo. Y ahí va a haber una respuesta de estrés. Vamos a ver que tiene componentes biológicos y psicológicos. Eso quiere decir que es natural del ser humano. Empecemos por ahí, ¿verdad? Entonces ya vamos como dándole un poquito de respuesta a esa pregunta, si es amigo o es enemigo. Cuando la respuesta natural de nosotros se da en exceso, entonces ahí es donde se va a producir una sobrecarga de tensión, que es lo que va a llevar a nuestro organismo a reaccionar y lo que va a provocar entonces posteriormente, si las reacciones de este organismo no son adaptadas, que aparezcan esas enfermedades, esas psicopatologías de las que hablábamos ahora, ¿verdad? O alteraciones que van a impedir entonces el normal desarrollo del funcionamiento del cuerpo humano. Para entender mejor todos estos conceptos de los que les estoy mencionando, creo que es importante que partamos de los componentes que forman el estrés, ¿verdad? ¿Cuáles son esos componentes que necesitamos conocer para entender mejor si estoy ante una situación de estrés, qué es el estrés, en fin? Primero voy a iniciar con o partir de la idea
en que el cuerpo posee un nivel ideal de oxígeno, un nivel ideal de acidez, de temperatura corporal y entre otras variables fisiológicas en las que se van a mantener unos ciertos valores y un balance. A eso le conocemos como homeostasis. ¿Qué es eso? Más que el estado en el cual se van a mantener todos esos valores, ¿verdad? Del organismo en óptimas condiciones. Eso quiere decir que vamos a estar en equilibrio. Eso es la homeostasis, se esperaría que siempre estemos o que alcancemos esa capacidad, pero como el ser es un ser dinámico, cambiante, que también no solo influye la parte personal, ¿verdad? Y de regulación, sino que también está expuesto al ambiente, entonces vamos a estar expuestos siempre a situaciones como las del día de hoy, ¿verdad? Que se salen de nuestras manos, de lo que podemos controlar. Y es ahí entonces donde entra el agente estresor y la respuesta ante el estrés. ¿Qué es un estresor? Entonces, cualquier cosa, o sea, cualquiera en el mundo externo que nos aleje de este balance de homeostasis, de este balance homeostático, ¿verdad? Entonces podemos partir de que cualquier situación que suceda inesperada y que va a suceder siempre porque no tenemos el control de ello. Y la respuesta al estrés es todo lo que va a hacer nuestro cuerpo, es decir, todas esas reacciones que vamos a tener a nivel psicológico, conductual y fisiológico, biológico incluso, para restablecer de nuevo esta homeostasis necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo. Ante estas tres definiciones importantes, tenemos que agregar tres elementos que están incluidos ahí. ¿Cuáles son? Las demandas de las situaciones ambientales, que van a ser entonces los agentes estresores en este caso. Las personas, ¿verdad?, que sobrellevan la situación, cómo va a influir la personalidad de cada uno, ¿verdad? Y la forma de interpretar esa situación, que va a influir muchísimo en si la considero perjudicial, si la considero que es una situación desafiante, y esto va a superar entonces los niveles de pronto de reacción mía y por eso también va a influir en la hora de poder manejar y entrar ante una situación estresante. Y por último, ¿verdad? La respuesta que también se torna de forma emocional. Y ahora vamos a ver cómo las emociones le dan color a la respuesta, a la conducta que yo tengo de pronto ante el estrés, que esto es algo muy biológico. Podemos entonces, en pocas palabras, decir que el estrés o el estresor es todo lo que nos aleja a nosotros de alcanzar ese balance de homeostasis y la respuesta estresora es el intento que yo voy a hacer o que mi cuerpo va a hacer para restablecer ese equilibrio en mi cuerpo. ¿Cómo se logra esto o cómo se da? Bueno, mediante la secreción de algunas hormonas, la inhibición de otras y la activación de ciertas estructuras del sistema nervioso. Ahora vamos a conocer un poquitito. Independientemente, y a mí me encanta que eso siempre quede claro, de cuál sea el agente estresor, ahora que sabemos que puede ser cualquier cosa, ahora independientemente de cuál sea una lesión, de pronto sentir una necesidad biológica como el hambre, tener demasiado calor o mucho frío, ¿verdad? O un estresor psicológico, que ahora los vamos a conocer, se va a activar la misma respuesta. ¿Verdad? Siempre se va a activar la misma respuesta y esto lo que sucede es que va a tener una respuesta también o cambios, podríamos llamarle así, biológicos y psicológicos que van, depende de la situación, ¿verdad? Y depende cómo lo manejemos, de nuevo a detonar en una posible manifestación, trastorno o patología incluso, ¿verdad? Que ahí creo que es donde los vamos a ir conociendo. Las causas que provocan el estrés no siempre son negativas y eso es otra cosa que también es importante a la hora de hablar de estrés. ¿Por qué no siempre son negativas? Porque no siempre van a derivar de una situación de peligro o de dolor o de algo que nos perjudique de pronto, ¿verdad? A veces es porque tenemos la alarma activada y a mí me encanta usar una metáfora ahora que veamos un poco sobre el funcionamiento fisiológico y biológico del estrés. Me encanta usar la metáfora del apagador, ¿verdad? Es como si tuviéramos un apagador, ¿verdad? De forma interna
y que nosotros en algún momento lo vamos a estar regulando. Se esperaría que lo regulemos, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, necesito o estoy ante una situación amenazante, entonces lo enciendo para reaccionar. Pero si esa reacción, perdón, si esa situación no es amenazante, de pronto entonces yo no necesito encenderla. Ahí es cuando se vuelve un poquillo patología, lo vamos a ver ahora, cuando esa alarma se enciende solita o está perennemente encendida, ya lo vamos a ver un poco, ¿verdad? Sin embargo, es como esa metáfora y podemos yo creo que recordarla también a la hora de estar ante un agente estresor, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a activar la alarma o no, está bajo mi control y entender que también a veces, como les mencionaba ahora, no siempre que la alarma se active es negativo, ¿verdad? Podría ser muy positivo porque más bien nos está activando el cuerpo a nivel psicológico, a nivel fisiológico en general, para yo poder responder y lograr alcanzar ese equilibrio de nuevo, esa homeostasis de la que estábamos hablando. Entonces, no siempre son negativas, ¿verdad? Y es muy importante que lo integremos. Normalmente los agentes que son estresores parten de un ámbito natural o de un ámbito cotidiano, ¿verdad? Normalmente o habitualmente podríamos decir, las situaciones rutinarias podrían producir estrés y ese estrés no necesariamente es una situación de peligro, ¿verdad? Entonces estoy frente hoy a la entrada de la reunión, ¿verdad? De la capacitación, no me entra, empiezo a generar estas ideas, no sé si es que estoy mal yo, si se me cayó el internet, si no he entrado, me van a apuntar, no me van a apuntar, de pronto, ¿verdad? Si es un requisito. Entonces ese tipo de situaciones que no necesariamente parten de una situación de peligro, y cuando hablo de peligro es de supervivencia, ¿verdad? Que desde ahí parte esta función del estrés, que es muy primitiva y de pronto también vamos a ver muy biológica. Entonces, no siempre podemos verla como una situación de peligro, como lo que la cabecita nos dice, ¿verdad? En el botoncito, alarma, alarma, y de ahí es donde empezamos a generar pues, todas estas reacciones y conductas que de pronto vamos a llamar estrés. Okay. Voy a mencionarles algunos ámbitos, perdón, antes de pasar, donde podríamos generar estrés. Antes yo les mencionaba que en todos los ámbitos de nuestro desarrollo probablemente podríamos generar estrés. Sin embargo, o puntualmente, hay algunos en los que de pronto a veces generamos un poquillo más, como les decía, en el ámbito familiar, pero el entorno es un poco como más, podríamos decir, delicado al hablar en torno a relación de estrés, porque es donde los agentes estresores tienen implicada una respuesta emocional, incluso, ¿verdad? Afectiva. Entonces, de pronto a veces suponen conflictos familiares que no solo nos inestabilizan emocionalmente, sino también van a generarnos todas estas respuestas y conductas estresantes. En el área laboral, ¿verdad? ¿Por qué también es súper importante que lo revisemos? Porque no solo es importante la repercusión que tiene en la salud, ¿verdad? Sino también la repercusión que tiene en el bienestar de la persona trabajadora y de cómo esta influye en sus capacidades y en las actividades y en la rentabilidad que tiene esta persona para poder ejecutar el trabajo de la forma correcta. Entonces también es otra área súper importante que debemos de revisar y de pronto son a veces los agentes o esos ámbitos de donde viene más estrés o está más relacionado al estrés. Tenemos otras, el área social y el área personal, que sin duda van a influir también, ¿verdad? El área social que nos expone a todas esas relaciones con el ambiente, todas las relaciones y mis respuestas de individuos, si me cuesta relacionarme, si no, si eso me genera ansiedad, si no, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones y también aquellas externas como lo es el ambiente, si estoy en un ambiente seguro, si estoy en un ambiente con mucha bulla, ¿verdad? De pronto, entonces eso también va a influir en la reacción o en la activación de esa alarma de la que venimos hablando. Y los agentes personales, sin duda, ¿verdad? Que aquí vamos a tomar en cuenta toda la parte de la personalidad de cada uno, ¿verdad? Cómo influye también la personalidad, si yo soy perfeccionista, si yo soy una persona introvertida, si yo soy una persona competitiva de pronto, ¿verdad? O una persona agresiva que tiende a la agresividad o a la impulsividad, por ejemplo, o soy sumamente inseguro. Estos son sin duda componentes de la personalidad que me van a llevar a mí
a enfrentarme a situaciones estresantes o a predisponerme a este tipo de situaciones estresantes. Para eso vamos a ver entonces las características de las situaciones de estrés. Las situaciones de estrés siempre van a mostrar algunas características particulares que es importante que conozcamos. Yo siempre les menciono a mis pacientes y a mis chiquillos en general, ¿verdad? Y cuando doy este tipo de capacitaciones, que parte de la necesidad, ¿verdad?, del ser humano para poder manejar esas situaciones, porque siempre la pregunta es cómo hago para sentirme mejor, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo hago para controlar estas situaciones? Entonces, parte de eso siempre para mí es súper importante esta parte de la educación, porque yo le llamo psicoeducación, porque eso nos permite anticipar en alguna medida la respuesta. Y vamos a ver que cuando hablamos de estrés, anticipar la respuesta es súper importante, ¿verdad? Porque hay niveles y cuando estamos en un nivel determinado es más difícil poder afrontar la situación, es más difícil poner en marcha las herramientas y poder alivianar o bajar esta sintomatología que estamos presentando. Y en cambio, que si yo en un estado previo logro determinar que voy para niveles más altos de estrés, eso nos va sin duda a simplificar o ayudar a bajar estos niveles. Entonces, por eso es importante que conozcamos algunas características de y los componentes del estrés, así como las reacciones fisiológicas y psicológicas que vamos a ver. Ok, vamos entonces a partir de que toda situación estresante se va a generar de una situación nueva que nos va a exigir un cambio, ¿verdad? Si estamos en una zona de confort, probablemente no generamos mayor estrés, pero todo aquello que viene del ambiente que yo no controle, todo aquello, o sea, todo, ¿verdad? De pronto, todo aquello que me genere a mí un cambio de mi situación, esto va a generar en mí una respuesta de alarma, una respuesta de activación para poder resolver. Al principio, probablemente, ¿verdad? Cuando yo genere esta alarma, os esperaría que por la falta de información, esa respuesta va a ser mayor. Se esperaría que conforme yo vaya conociendo o familiarizándome con esta situación, de pronto esta respuesta de alarma se vaya disminuyendo. La incertidumbre y la ambigüedad es sin duda, creo que una de las mayores factores o características que nos generan estrés cuando yo no sé qué nos va a ocurrir, cuando yo no sé qué viene, cuando yo no sé, dice uno, no sé para dónde voy, ¿verdad? De pronto, cuando yo no tengo las respuestas y me genero muchísimas dudas, esto va a activar la alarma también. Y nos va a decir o nos va a predisponer a empezar a generar sintomatología que de pronto cada vez va a ser con mayor intensidad y nos va a llevar a estas situaciones de estrés de las que estamos hablando. Y la ambigüedad, sin duda, ¿verdad? No saber si es una cosa o de pronto si es otra. Normalmente tampoco cuando estamos ante estas situaciones de estrés nos sentimos capaces, y digo nos sentimos porque normalmente sí las tenemos, solo que no las logramos poner en marcha, no las logramos utilizar, pero no nos sentimos capaces, como dice por acá la presentación, de manejar esa situación o de poner en práctica todas esas habilidades para manejar. Entonces, vamos a ver que incluso es por una manifestación psicológica del estrés, ¿verdad? Como la visión de túnel, nos va como a cegar, ¿verdad? Yo siempre utilizo también la metáfora como cuando los caballitos en otros países les ponen, ¿verdad?, unas cositas acá en los ojos y de pronto esto no nos deja tener esta visión periférica que podríamos tener en una situación que no sea estresante, sino que nos enfoca solo en eso, ¿verdad? Por eso uno no para de pensar en eso y uno dice, voy a hacer otra cosa, voy a salir a pasear, voy a hacer algo, y no, ¿verdad? La cabecita está como ahí metida en un poquito. Y sin duda, ¿verdad? Todas estas situaciones nos van a alterar el equilibrio, nos van a alterar a nivel biológico el organismo y a nivel psicológico. Cuanto más dure la situación, se va a volver más crónica y entre más crónica sea, el desgaste va a ser mayor. Y de ahí también la importancia de nuevo de conocerlo previo. Para eso quiero que entonces conozcamos rápidamente la naturaleza biológica, fisiológica y psicológica de
el estrés. Voy a partir de una división entre la clasificación, ¿ok? Entonces voy a partir de dos grupos, las respuestas biológicas y las respuestas psicológicas que vamos a experimentar. En el caso de las respuestas biológicas, vamos a estar haciendo referencia a todos los mecanismos fisiológicos que se van a poner en marcha en el organismo y que van a intentar entonces sincronizarse para poder mitigar, podemos llamar así, esa agresión que percibe o esa amenaza que percibe. ¿Cuáles sistemas van a intervenir ahí? Pues el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema endocrino, ¿verdad? Que va a incrementar la secreción de las hormonas para esta respuesta, para esta activación. También dentro del factor biológico tenemos que tomar en cuenta aspectos como lo es el sexo, la raza, la edad, ¿verdad? Porque esto va a interferir muchísimo también en la respuesta. No es lo mismo la reacción que yo voy a tener como adulto ante una situación o que se esperaría que tenga, ¿verdad? Que aquella que de pronto va a tener un niño por la diferencia de edad. No es lo mismo también de pronto la respuesta que voy a tener en el caso de una chica que la de un chico. Ahora siempre va a variar y siempre hay que tomar en cuenta estos aspectos que influyen también en esa respuesta biológica. Por lo tanto, yo puedo decir que ante un mismo agente estresor, las respuestas fisiológicas van a variar según las características propias de cada individuo, de la forma en cómo reacciona su organismo y de estas particularidades individuales que presentamos cada persona. Voy a mencionar algunas de pronto respuestas biológicas que presentamos los seres humanos. Aumento en la acción cardíaca y pulmonar, de pronto vamos a tener hiperventilación, vamos a empezar a sentir como que el corazoncito se nos sale y como que nos falta el aire, ¿verdad? Voy a tener palidez o enrojecimiento, a veces alternamos entre ambas, ¿verdad? Eso se ve muchísimo como cuando tenemos que enfrentarnos a una exposición en la U, ¿verdad? Que de pronto me veo como moreteadillo, como rojo, se me suben los colores, dicen, y de pronto también se me baja, me veo como pálido, como si me fuera a desmayar, ¿verdad? En alguna medida. Inhibición en la acción estomacal e intestinal, a veces hasta el punto en que se va a volver más lenta, incluso se detiene, ¿verdad? Y también vamos a ver cómo hay un efecto directo en los esfínteres, en el control del músculo del esfínter y puede haber una relajación de la vejiga. Entonces de ahí es que a veces sentamos como ganillas de ir al baño, ¿verdad? Cuando estamos muy estresados o nerviosos de pronto, ¿verdad? O ansiosos. Dilatación en los vasos sanguíneos de los músculos, esto para que llegue mejor y más rápido la sangre a las extremidades que necesitamos para, por ejemplo, correr o luchar, ¿verdad? Para la supervivencia, o también la constricción de los mismos, ¿verdad? Ese estrechamiento que va a haber en los vasos sanguíneos en algunas partes del cuerpo para permitir que fluya más sangre en otras. La energía metabólica, ¿verdad? Que se va a liberar, esto tiene que ver mucho, vamos a ver ahora con la parte fisiológica de la respuesta del estrés en cuanto a la segregación de algunas hormonas y neurotransmisores que son los que van a interferir directamente, ¿verdad? En la respuesta A. Entonces, esta liberación de fuente de energía metabólica va a estar muy relacionada con la utilización de la grasa para poner o convertirla en energía para ponernos en marcha, ¿verdad? La inhibición o disminución de la actividad de las glándulas lagrimales y salivales, por ahí, ¿verdad? Porque vamos a, o va a responder directamente en la producción de las lágrimas y de la salivación. Por eso es que de pronto cuando estamos ante una situación de estrés, y es una de las primeras reacciones que podemos identificar, es como la sequedad de la boca, y uno dice, me quedé como sin saliva, ¿verdad? De pronto. Entonces, esa sequedad de la boca me indica que estoy en uno de los primeros momentos ante una situación de estrés, ¿verdad? Que después de ahí vamos a ir subiendo conforme las manifestaciones, ¿verdad? Igual que la sudoración en las manos. La dilatación de las pupilas, el agrandar un poquito los ojitos, ¿verdad? Para una mejor visión. Inhibición de la erección, ¿verdad? Tiene un impacto directo sobre la sexualidad. Exclusión auditiva y desinhibición de los reflejos medulares y temblores, ¿verdad? Creo que de los temblores es uno de los más conocidos, que a veces decimos, estoy temblando, estoy estresado, ¿verdad? De pronto. A nivel psicológico, vamos a tener la respuesta en tres factores. Va a ser a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel de comportamiento. Que
van a funcionar de forma en conjunto, ¿verdad? No van a aparecer de forma aislada, sino que van a aparecer de forma interrelacionada y todos ellos van a formar parte de la respuesta del individuo y también del ambiente que lo rodea, ¿verdad? Y cómo se va a alterar el individuo conforme a las situaciones. Creo que es uno de los agentes que tenemos que prestar un poco más de atención porque de pronto cuando tenemos una respuesta biológica, una manifestación o una sintomatología corporal, somática en este caso, ahí es cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Pero cuando tenemos algunas manifestaciones de índole psicológico, de pronto no estamos tan familiarizados con ellos y no, lo dejamos pasar, ¿verdad? No sabemos a veces qué nos pasa, cuando digo no sé qué me pasa, ¿será que estoy estresado? Bueno, vamos a ponerle nombre a algunas de pronto que creo que nos pueden ayudar entonces a entender un poquito si vamos por ese camino, ¿verdad? Si vamos como o estamos ante un agente estresor. Voy a iniciar con las emocionales, en este caso la pérdida de energía física o psíquica también. A veces digo estoy con mucha energía, pero mentalmente me siento cansado, me siento abrumado. El estado de ánimo bajo, ¿verdad? Que yo no me siento, yo digo es que no sé, no logro sentir, no logro sentir. La apatía, el pesimismo que yo siento hacia las cosas, de pronto no, todo va a salir mal, no, eso no, mejor no lo hago, mejor no lo intento, ¿verdad? De pronto ese pesimismo, el temor a padecer enfermedades, y eso está también muy relacionado con la actualidad en la que estamos, ¿verdad? Con esta situación del COVID, de pronto ha generado tantísimas patologías como el estrés y la ansiedad que no se imaginan, y está muy, muy, muy relacionado, ¿verdad? También está, podríamos decir, síndrome de hipocondría, que no necesariamente genera un trastorno de hipocondría, pero sí como esta idea de si estoy enfermo, voy a revisar constantemente si estoy enfermo y demás. La pérdida de la autoestima es una causa emocional del estrés. La volubilidad emocional. De pronto, si paso con facilidad de estar alegre, a estar triste, si estos cambios emocionales dan constantemente. La inestabilidad y la inquietud y la tensión, ¿verdad? Que sin duda creo que todos esa también la hemos experimentado. A nivel cognitivo, vamos a tener también algunas particularidades, como lo es la incapacidad de tomar decisiones. No me siento en las condiciones de tomar una decisión, y esto es algo que deberíamos de detectar en el momento porque nos lleva a niveles de ansiedad y de estrés todavía mayores cuando tomo decisiones y no me siento en las capacidades, ¿verdad? Porque a veces tomamos decisiones que en el momento las tomé por la emoción, por eso hablábamos ahora del tinte emocional, por la situación en la que me encuentro, y de pronto después cuando ya me la replanteo, no era, ¿verdad? La decisión tal vez más óptima o la que realmente me hubiese gustado tomar. El bloqueo mental, ¿verdad? Es un aspecto cognitivo del estrés. La vulnerabilidad ante las críticas, ante el rechazo y la parte afectiva, ¿verdad? Que de pronto me siento más afectado con la interacción afectiva y los vínculos con las demás personas. Si no los tengo, si los tengo mucho, ¿verdad? Entonces voy como a estar un poco alterado en esta parte, es como confundido. La distracción, creo que es uno de los componentes que siempre tenemos cuando estamos estresados, es como estoy en otras, ¿verdad? Y me hablan y yo estoy pensando en otra cosa, y eso es otra metáfora que me encanta que utilicen cuando hablemos de estrés. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí ahorita conversando y estoy ya pensando en otra cosa, en lo que tengo que hacer más tarde, mañana, en la tarea, en el trabajo, en todo, eso es un indicador que me dice, tengo que hacer un alto, hay algo que está sucediendo. Y los olvidos frecuentes, ¿verdad? Todo se me olvida, no sé, me acaban de decir algo y ya no me acuerdo, iba para la cocina y se me olvidó qué era lo que iba a hacer, ¿verdad? Iba para el cuarto y ya no sé qué iba a hacer. Entonces también eso es un indicador cognitivo dentro de la respuesta del estrés. Y hay también indicadores o componentes de comportamiento, como es el caso de tartamudear o hablar de forma muy rápida, a eso le llamamos taquilaria, ¿verdad? Entonces, cuando yo de pronto tengo que hacer una exposición o algo, entonces yo hablo rapidísimo y ni se me entiende, ¿verdad? ¿Por qué voy a saltarme sílabas y palabras y pues no voy a hablar de forma legible? Fumar o beber o cualquier otra conducta que yo utilice como compensación para no sentir o mitigar esa situación, ¿verdad? O de pronto algunas personas dicen para olvidar, dice, ¿verdad? Como las canciones, y eso voy a
tomarme los traguitos para olvidar, ¿verdad? Para no estar en la realidad de lo que está sucediendo. Eso es un componente comportamental que de pronto se ve ante una situación de estrés que no es saludable, ¿verdad? De pronto. La risa nerviosa, arrancarse el cabello, que eso le llamamos tricotilomanía, ¿verdad? Las personas que de pronto están ante una situación estresante van a arrancarse el cabello o comerse las uñitas, que creo que es uno también de las reacciones también más conocidas, ¿verdad? Me como las uñas del estrés que tengo y a eso le llamamos onicofagia. Abusar de fármacos, que tampoco es bueno, a no ser que sean realmente proporcionados por un médico pero cuando empezamos a tomar pastillas y fármacos en general para bajar la ansiedad, el estrés o cualquier otra manifestación que estemos experimentando, esto es sin duda un componente comportamental del estrés más que una forma de mitigar las reacciones. Actividad física exagerada y desórdenes alimenticios que también se van a ver ante una situación. Todo esto de lo que estábamos conversando, todos estos cambios, reacciones, ¿verdad? De pronto psicológicas y biológicas y fisiológicas, lo que requieren o para lo que se dan es para decirle al cuerpo, hola, está sucediendo algo y necesitamos de estas reacciones para que sobrevivas. O sea que estamos diciendo que van a ser la reacción de lucha o de huida que me van a activar a mí con el fin de que mi cuerpo incremente la fuerza, la velocidad y la anticipación de esa situación que me pone a mí en peligro. Y por eso es que es una respuesta muy primitiva, ¿verdad? Que vemos desde o que se generó con la necesidad que tenían nuestros antepasados para poder sobrevivir, ¿verdad? Y que de pronto ahora nosotros no tenemos las mismas situaciones, no nos enfrentamos a las mismas situaciones, pero que esa respuesta sigue estando ahí, esa alarma sigue estando ahí y que la vamos a poner en marcha ante otras situaciones de la vida cotidiana. Ok. Hay dos tipos de estrés que quiero que dejemos claros. De pronto siempre creemos que es una sola manifestación de estrés. No, hay dos tipos de estrés. Pero antes de ir a los tipos de estrés, me gustaría mencionar así rápidamente un poco sobre este tinte emocional del que yo les estaba hablando, para entonces entrar ya de lleno en los tipos de estrés. Esta parte fisiológica a la que responde el cuerpo, sin duda se va a ver afectada por las emociones. Y por eso le llamo el tinte emocional, porque las respuestas, los comportamientos que tengamos, las manifestaciones que tengamos van a estar derivadas o se van a ver influenciadas por las emociones, por esas emociones que estamos experimentando. Y esas emociones van a deberse a una respuesta conductual, autónoma y endocrina, ¿verdad? Que van a venir desde ahí. Y ahí es donde entonces entramos un poquitito en la parte del funcionamiento del estrés, ¿verdad? Cómo o qué es lo que propicia ese estrés y que creo también es importante que conozcamos. Esos últimos dos componentes que yo mencioné, las respuestas autónomas y endocrinas, son las que van a tener un efecto adverso, son las que nos van a provocar realmente problemas de salud, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que es importante por eso, de nuevo, que las identifiquemos y a veces trabajemos en ellas también. Debido a esas situaciones amenazadoras, por lo general existe una actividad que nos va a poner de forma muy vigorosa, con mucha energía, y por eso entonces las respuestas autónomas y endocrinas van a empezar a ayudar para catabolizar esa energía, ¿verdad? Y poder movilizar los recursos que necesitamos para defendernos. A esto es donde yo les llamo entender la alarma de la que venimos hablando, ¿verdad? De ese apagador que yo mencioné al principio que yo debería de aprender a apagar y encender en el momento adecuado. Y esto está relacionado con la rama simpática del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Se va a activar y va a generar glándulas adrenales que van a segregar todas estas hormonas y neurotransmisores que por ahí hemos escuchado como epinefrina, norepinefrina y la famosa hormona del estrés, ¿verdad? Que se llama cortisol. Entonces, una vez que yo empiezo a segregar toda esta activación, todas esas hormonas, mi cuerpo va a empezar a reaccionar. Y por eso es tan importante que
las conozcamos. La epinefrina, la norepinefrina son o van a estar más relacionadas con esa respuesta biológica, ahora con esa parte de mover los nutrientes para poder generar energía en los músculos, para incrementar el flujo sanguíneo, de pronto por ahí las hormonas de norepinefrina. Pero en el caso del cortisol, la que relacionábamos con el estrés, ¿verdad? Esta va a ser la hormona, diría yo, más importante de conocer a la hora del estrés, porque una vez que yo empiezo a segregar cortisol, yo me familiarizo con él y a mí siempre me encanta explicar que cuando yo estoy constantemente en esta segregación de cortisol, mi cerebro lo adapta, ¿verdad? Mi alarma se adapta a tengo que estar encendido perennemente, porque estoy segregando constantemente esta hormona, ¿verdad? Que lo que va a hacer es tener un efecto directo sobre el metabolismo, por eso le dicen glucorticoide, ¿verdad? Un efecto directo sobre el metabolismo que va a intervenir en todas las funciones para yo siempre tener energía, para poder estimular, ¿verdad? Todas las necesidades que tengo para reaccionar ante las situaciones adversas. Y casi todas las células del cuerpo responden a estos glucorticoides, casi todas, ¿verdad? Eso quiere decir que todas se van a ver afectadas. Entonces, por eso es súper importante. Si bien cuando yo segrego cortisol a corto plazo, es bueno porque me activa, decíamos ahora, ¿verdad? En alguna medida, a largo plazo es dañino. Segregar cortisol a largo plazo es súper dañino porque se acostumbra el cuerpo en alguna medida y me tiene en una función de alerta constante. Y la interpretación que yo le doy a la realidad tan siquiera es la que está sucediendo. Los niveles de cortisol normalmente en la sangre van a variar, ¿verdad? Varían también de acuerdo a la actividad diaria. Entonces, por ejemplo, en la mañana, cuando nos despertamos, vamos a tener el mayor nivel de cortisol, más elevado, alrededor de las 8 de la mañana, por eso yo me siento como con más energía. Pero los niveles deberían de ir bajando o van bajando de acuerdo a cómo va cayendo la tarde y llega la noche, ¿verdad? Para que aparezca la melatonina y nos ayude a descansar, ¿verdad? A tener un sueño reparador. Si esto no sucede, si yo en la tarde todavía me siento súper vigoroso, si yo me siento con mucha energía, probablemente hay una situación ahí que me está generando, ¿verdad? Una segregación de cortisol y que no está permitiendo que este vaya bajando según la actividad diaria. Ok, ahora sí, vamos a entrar entonces a los tipos de estrés. Una vez que ya conocimos los componentes, la parte fisiológica, psicológica, conductual, ¿verdad? Del estrés, entonces vamos a empezar a clasificarlos para de pronto ya empezar a conocer las manifestaciones y conocer también cómo vamos a empezar a trabajar con el estrés. Se diferencian en dos tipos, ¿verdad? El euestrés, que es el llamado estrés positivo, o bueno, podríamos decir en alguna medida, y el distrés, que es el que conocemos como estrés negativo o malo, así lo podemos clasificar. En el caso del euestrés, ¿verdad? Es un estrés adaptativo que puede ser estimulante, necesario incluso para el bienestar de las personas. Lo que va a hacer es provocar una adecuada activación, la necesaria para llevar la tarea a cabo, para realizarla, para la supervivencia, para tener éxito en la prueba o en la situación complicada que esté experimentando. Podríamos decir entonces que es normal, ¿verdad? Que es normal que experimentemos este grado de estrés y que es muy cotidiano, ¿verdad? Que va a hacer una activación de algunas situaciones específicas para poderlas resolver, nada más en el momento. Un ejemplo podría ser hablar en público, ¿verdad? Por ahí. Es un tipo de estrés positivo porque sucede solo cuando necesita un aumento en la activación física, ¿verdad? También nos da entusiasmo, también nos ayuda a generar creatividad, nos ayuda a resolver. Yo podría poner un ejemplo de un euestrés partiendo de estas características y decir que cuando yo realizo o practico algún tipo de deporte, ojalá me guste, ¿verdad? Yo estoy ahí afrontando una situación que me va a generar excitación y adicionalmente que es positivo y estoy experimentando un estrés. Ojalá esté alzando pesas, yo, ¿verdad? Para ponerle todo el estrés a nivel fisiológico a mi cuerpo, ¿verdad? Que requieren de una implementación para una tarea específica. Ahí yo estoy utilizando este tipo de estrés. En el caso del distrés, que dijimos era todo lo contrario, vamos a estar ante un estrés que podríamos decir desagradable.
Un estrés que me va a ocasionar a mí un exceso de fuerza en relación a la carga que yo necesito para resolver. Es decir, que va a ser inadecuado, que va a ser excesivo, que me va a activar a mí a nivel psicofisiológico de manera innecesaria, que me va a poner en una constante alerta de peligro que no existe de pronto. Y este es el estrés que vamos a llamar como dañino. ¿Por qué? Porque va a provocar un desgaste a nivel personal, un desgaste a nivel mental, incluso a nivel fisiológico en el cuerpo. Cabe mencionar que no podemos ignorar el estrés, ¿verdad? Yo creo que aquí todos estamos clarísimos que hemos sentido estrés y vamos a sentir estrés en muchísimas ocasiones. Llegando acá ya a este contexto, creo que dando respuesta a lo que hemos venido planteándonos, nos vamos dando cuenta que el estrés no es mi enemigo, ¿verdad? Es parte de mi cuerpo, es parte de mis respuestas de afrontamiento, es parte necesaria, ¿verdad? En alguna medida. Y va a estar ahí porque es un componente, ¿verdad?, del cuerpo. No podemos decir que simplemente lo vamos a tolerar porque hay situaciones que no son tolerables, ¿verdad?, que son de trabajar, que son de afrontar. Entonces tampoco podemos dejarlo ahí y decir que lo vamos a tolerar porque de pronto eso se vuelve como una bola de nieve. Entonces tampoco. Es más, creer y entender, creo que sería la respuesta correcta, que el estrés es una forma de, o que el estrés es una forma de afrontar las situaciones, ¿verdad? Que nos lleva al equilibrio, o verlo más bien como que forma parte de nuestra vida. Creo que partiendo de esto también nos va a ayudar muchísimo a trabajar con las situaciones de estrés cotidiano. Lo que tenemos que hacer es aprender a identificarlo para poder reducir en algunas medidas los niveles a niveles más tolerables. Creo que por ahí sería la respuesta correcta. Vamos a clasificarlo en tres también, en tres tipos. Existe el estrés agudo, que es la forma de estrés más común. Es como cuando surge de exigencias que yo tengo y esas exigencias las dividimos en dos siempre, ¿verdad? Exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas en el futuro. Yo siempre digo mucho exceso de pasado, mucho exceso de futuro, ¿verdad? Ese futuro cercano. Entonces ahí se convierte en lo que conocemos como el estrés agudo, como esa parte de esa que tiene un montón de reacciones, ¿verdad?, fisiológicas en el cuerpo que me preparan a mí para resolver, para dar una respuesta. El estrés agudo es emocionante, podríamos decir, en pequeñas cantidades, ¿verdad?, pequeñas dosis, pero cuando ya es demasiado se va a volver agotador y va a empezar a pasar a otros tipos de estrés como el episódico y el crónico. La reacción más conocida en el estrés es el fight or flight, ¿verdad? En este caso, que es cuando yo tengo que decidir entre luchar o huir, ¿verdad? Y cuando yo percibo una amenaza, siempre pongo en alerta eso. Y este es el estrés que experimentamos todos los días. El estrés agudo de pronto, en alguna medida. Y que hace que libere cortisol en el cuerpo. Lo importante acá es que la mayoría de las personas logran reconocer los síntomas de un estrés agudo, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser los síntomas? Cuando yo digo todo lo que me pudo salir o me salió mal en el día, ¿verdad? O en el mes o en el año, ¿verdad? Pero en este momento en el día, cuando yo digo que, por ejemplo, hoy tuve un accidente en el carro, estoy frente a un examen, necesito tener ese estrés para poder resolverlo, ¿verdad? Esa energía que me lleva a mí a poder resolverlo. Cuando me dicen que perdí el examen de pronto, ¿verdad? Entonces, que necesito tomar una decisión y necesito poner en marcha, ¿verdad? Una actividad. Entonces, por ahí estamos hablando un poquitito de lo que podría ser el estrés agudo. Como el estrés agudo es a corto plazo, dijimos, no tiene causas o daños importantes asociados a, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que es el estrés que todos en algún momento tenemos y que no necesariamente nos pone en alerta. En el caso del estrés episódico, por aquí vamos a estar frente a aquellas personas que tienen un estrés agudo frecuentemente, o sea, viven estresadas, decimos popularmente. Sus vidas probablemente son muy desordenadas porque son caos y crisis, digo yo, en alguna medida. Siempre están apuradas, pero al final llegan tarde, ¿verdad? Entonces, es como un ejemplo que podríamos dar de un estrés episódico. Uno dice, si algo va a salir mal, a esas personas les sale mal, porque siempre están como en este corre tan estresadas que al final acaparan tantas situaciones,
se enredan en tantas cosas a la vez, intentan resolver tanto que no lo logran resolver al final, ¿verdad? Entonces, asumen toda la responsabilidad del mundo y no lo logran, se les salen de las manos. Por eso decimos que podrían ser un poco desorganizadas en alguna medida. Los síntomas son los que podríamos decir de una agitación constante o prolongada. Dolores de cabeza, estar tensos, tener persistentemente migrañas, hipertensión, dolor en el pecho, enfermedades cardíacas. Estos son los síntomas que yo empiezo a experimentar cuando estoy ante un estrés episódico. Tratar el estrés agudo y episódico requiere a veces de ponernos en marcha, ¿verdad? De poder interactuar con esas situaciones, con ese agente estresor y poder resolverlo. Pero cuando ya yo estoy ante un estrés episódico y empiezo a tener este tipo de sintomatologías como las que estaba mencionando, ahí requiere a veces de intervención o ayuda profesional, ¿verdad? De pronto, para poder aprender a manejar esta situación. Cuando este estrés llega a un nivel superior, entonces ahí se convierte en un estrés agotador que va desgastando a la persona día con día, año tras año. Y ahí estamos hablando entonces de un estrés crónico. Cuando hablo de estrés crónico, hablo de ese que destruye mi cuerpo, mi mente, mi vida en general. Cuando yo tengo un desgaste a largo plazo, cuando hay una situación que yo no logré resolver, pobreza, relaciones a veces familiares disfuncionales, de pareja disfuncionales, cuando yo me siento atrapado en una relación infeliz, en un empleo, ¿verdad? En una carrera, de pronto en la universidad, aquí yo puedo estar hablando por mucho tiempo llevando esta situación de que yo empecé a generar un estrés crónico. Y lo peor del estrés crónico es que las personas se acostumbran a vivir con él, ¿verdad? Porque está ahí, es algo con lo que yo siempre estoy, me genera una sintomatología